El día de hoy vamos a hablar sobre los títulos valores. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Cubillos, Laura Alejandra Castañeda y Santiago Sánchez, estudiantes de Legislación Comercial de la Universidad de Cundinamarca. Bueno, en primera se debe aclarar qué son los títulos valores. Pues como tal son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo, de participación y de tradición o representativo de mercancías, según el artículo 619 del Código del Comercio. Como tal, desde el punto de vista material, el título de valor es un documento escrito, siempre firmado unilateralmente por el deudor y pues es además un pedazo de papel que contiene diversas menciones. En un segundo plano se define el título de valor como un derecho en beneficio de una persona. El derecho consignado en el documento nace con la creación de este. Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Por ello y para el desarrollo de la economía de un país, pues es interesante que el título como valor en sí mismo pueda entrar en circulación económica como base de los bienes. Además, los títulos valor tienen una clasificación. Según su derecho incorporado, son títulos jurídico obligaciones o cambiarios, títulos jurídico personales o de participación y títulos jurídicos reales o de tradición. Según la circulación, estos son títulos nominativos, títulos valores a la orden y títulos valores al portador. Pues ahora, como tal, ¿qué es la literalidad en un título? La literalidad significa que el tenor literal del documento es decisivo para determinar el contenido y la extensión del derecho que emerge de dicho título. Solo puede hacerse valer lo que está mencionado en el documento, no así lo que consta en el mismo. El alcance de este tributo puede ser precisado. El suscriptor de un subtítulo valor quedará obligado en los términos literales del mismo, aunque el título entre en circulación contra su voluntad o después de que sobrevengan su muerte o incapacidad. Sin embargo, la literalidad no se presenta con iguales rasgos en títulos valores. Existen algunos en los cuales los derechos del poseedor no resultan de los enunciados del título y deben contemplarse con los enunciados de otros documentos. Un ejemplo de estos son los títulos, son las acciones. ¿Cuáles son las condiciones para emitir un título valor en blanco? Pues si el título se deja en espacios blancos, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que las haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre otro, un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en un título valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo, para que el título una vez completado pueda hacerse valer contra cualquiera de los dos en el que han intervenido antes de completarse, pues deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Si un título de esta clase es negociado después de llenado a favor de un tenedor de buena fe exento de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor, y este podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. Además, los títulos valores deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Pues sin embargo, la firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o contraseña que pueda ser mecánicamente impuesto. ¿Cuál es la legitimación para llenar el título? Pues está legitimado para llenar el título quien posee el título de buena fe. Pero si se trata de una persona que depende de una obligación principal en blanco, su derecho solo nace cuando este tercero haya llenado lo que le corresponde. Pues la fecha de emisión de en blanco posee la importancia de servir de indicación del momento a partir del cual se cuente el término para poder llenar el título. Pero por emisión debe entenderse aquel momento en el que es creada la causa negocial o de la tradición, o sea, cuando se perfecciona el acto traslativo de documento y al mismo tiempo se suma la obligación caratular. Si es condicionada a otro, se entiende emitida a la perfección de este. Bueno, término para integrar o llenar el título. En Colombia no existe un término de integración de título en blanco, pero el término es de gran importancia porque si no se llega a señalar, esto contribuiría a establecer obligaciones irremediables. Y también algo muy importante, el título en blanco no es negociable, sino cuando los espacios en blanco se han llenado de conformidad con las instrucciones del suscriptor, quedando para este. Y la carga para este cuando el título fue llenado contrariado a tales instrucciones. Bueno, término de prescripción del título valor en blanco.
como dije anteriormente, no existe un término para integrar el título en blanco acá en Colombia, lo cual ha llevado a que en la práctica pues hay obligaciones irredimibles y el tenedor pues conserva indefinidamente el título o valor en espera de mejores condiciones de su deudor, y de esta manera violando el principio de prescriptibilidad de las obligaciones. Una solución posible que es legal y viable es que el título se someta al término de prescripción del negocio causal, y una vez prescrito el negocio caduca para el tenedor el derecho a llenarlo y se extingue pues la obligación. Bueno, ¿qué es la autonomía en los títulos valores? La autonomía significa que el poseedor y cada poseedor pues tiene un derecho propio, nuevo y ordinario, y por tanto no le son oponibles las excepciones que el deudor podría invocar frente a los anteriores tenedores del título. En otras palabras, el derecho del poseedor es autónomo, es originario, es como si el documento hubiera sido creado directamente a favor de él, aunque haya tenido anteriores poseedores. Bueno, cada adquiriente recibe el título de ex novo, que es como si hubiera sido creado para él. Bueno, ¿en qué consiste la legitimación de un título o valor? Bueno, la posesión y exhibición del documento es requisito indispensable para poder ejercitar el derecho, lo que quiere decir que quien tenga el documento estará legitimado para ejercer el derecho y estará legitimado aun cuando no sea el titular de tal derecho. Eso significa también que quien sea deudor de la prestación correlativa al derecho cumplirá con efectuar el pago de tal prestación a quien le exhiba en debida forma el documento. Y hay que distinguir dos variantes de legitimación, que es la activa y la pasiva. Bueno, la legitimación activa, aquí se le atribuye al poseedor el título valor que cumple los requisitos derivados del propio título, y la posesión es condición necesaria para el ejercicio del derecho incorporado, pero no siempre es suficiente para el ejercicio del mismo. Y la legitimación pasiva, bueno, en esta legitimación corresponde a la persona que aparece designada como obligada en el propio título valor. De este modo, nos encontramos en el ejemplo del cheque con que el sujeto pasivo será la entidad bancaria. Bueno, ¿qué es el endoso? El endoso pues, es definido por el Código de Comercio en su artículo 781 de la siguiente forma. Bueno, el endoso es un escrito sucinto redactado con arreglo a las formas legales y puesto al dorso de la letra de cambio y demás documentos a la orden, por el que el dueño de ellos transmite la propiedad de una persona determinada mediante un valor prometido o entregado. Una definición más actualizada pues nos explica que el endoso es una cláusula accesoria e inseparable del título por virtud de la cual el acreedor pone a otro acreedor en su lugar dentro del título, o sea, con carácter ilimitado o con carácter limitado, como el endoso en procuración del endoso en garantía. Bueno, el endoso es la forma de transmisión de los títulos valores a la orden y deben constar en el reverso del título respectivo en la hoja adherida a él. ¿Qué es una cadena de endoso? Bueno, la cadena de endoso se dice que es aquella en que el primer endoso debe estar firmado por el tomador y cada siguiente endoso por la persona designada por el endoso inmediatamente procedente, es decir, que el endosante sea el endosatorio del endoso anterior. El endosante se obliga frente a los tenedores posteriores y frente a él responden en el nexo de las acciones de regreso quienes le anteceden. La entrega inmediata del endoso de un título valor a la orden comporta la vinculación como obligada de regreso del endosante, ya que el endosatorio recibe como norma general, bajo el entendido de un buen fin del título, que el endosante entrega con una finalidad pro solvendo. Bueno, el endoso en propiedad. Por medio del endoso en propiedad, que también es conocido con el nombre de endoso pleno, se transmite la propiedad del título. Es el único endoso que produce todos los efectos que le corresponden. Otros endosos o bien limitan su eficacia a alguno de los resultados obtenidos por el endoso en propiedad, o bien producen los efectos de una mera cesión ordinaria. Normalmente el endoso en propiedad supone la existencia de una relación o negocio jurídico subyacente entre los endosantes y el endosatorio. Por eso, el endosante, al transmitir la propiedad del título, lo hace con todos sus efectos.
Bueno, el endoso en procuración. Aquí nos dice que el endoso que contenga la cláusula en procuración o en cobranza o en canje u otro equivalente no transfiere la propiedad del título o valor, pero faculta al endosatario para actuar en nombre de su endosante, estando autorizado a prestar el título, valor a su aceptación y se solicita su reconocimiento. Cobrarlo jurídicamente o extrajurídicamente. Endosarlo, pues solo en procuración o protestarlo o obtener la constancia de su incumplimiento de ser el caso. Y el endosatario, conforme a lo señalado, por el solo mérito del endoso, goza de todos los derechos y obligaciones que corresponden a su endosante, incluso las facultades generales y del orden procesal, sin que requiera señalarlo ni cumplir con las formalidades de ley para designar representante. Bueno, el endoso en garantía. Aquí nos dice que si el endoso contiene la cláusula en garantía u otro equivalente, el endosatario puede ejercitar todos los derechos inherentes al título o valor y a su calidad de acreedor garantizado. Pero el endoso que a su vez hiciera esto solo vale como endoso en procuración, y aun cuando no se señalara tal condición. El obligado no puede oponer al endosatario en garantía. Y los medios de defensa fundados son relaciones personales con el endosante, a menos que el endosatario al recibir el título hubiera actuado intencionalmente en daño del obligado. El endoso posterior al vencimiento. Bueno, cuando en el endoso se omite la fecha, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario. El endoso posterior al vencimiento del título producirá los efectos de una cesión ordinaria. Bueno, lo establecido en este artículo, que es relacionado con la Ley 647 del Código de Comercio, pues tiene una gran importancia para determinar al tenedor, según la ley, si la fecha del endoso es posterior al vencimiento. Sus efectos serían los de una cesión ordinaria. Y naturalmente esto se entiende en cuanto a la oponibilidad de excepciones y no en el sentido del que el título o valor pierda su naturaleza. El valor del instrumento continuo hasta su prescripción, incluyendo su efecto de la legitimidad del poseedor. Pero como cesionario, el tenedor en el momento de vencer el título sujeto, por tanto, a sus limitaciones. Bueno, el endoso con retorno. Aquí, aunque no es frecuente, pues puede ocurrir que un título o valor en virtud de un endoso regrese a manos de una persona pues que ya figuraba en el título, bien sea como endosante, girador, avalista, aceptante o simplemente girado. Este hecho puede ocasionar algunos problemas que es interesante discutir, y así distinguiremos 5 casos, que son endoso a un endosante, endoso al librador, endoso a un avalista, endoso a un aceptante y endoso al girado no aceptante. Los títulos valores podrán transferirse a alguno de los obligados por el recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en la hoja adherida a él. Y la transferencia por recibo producirá efectos de endoso sin responsabilidad. Endoso entre bancos. A los endosos entre bancos hay que darles un tratamiento especial, por cuando el volumen de títulos que en los bancos manejan es exorbitante, por consiguiente no se puede exigir que cada endoso se haga a puño y letra y sea firmado de la misma forma, como en el caso de los cheques que se endosan a otro banco antes de llevarlos a la Cámara de Compensación, o en el caso de las remesas de títulos entre bancos. Y el artículo 665 determina que los endosos entre bancos podrán hacerse con el simple sello del endosante. En la práctica bancaria esta norma venía siendo desconocida por completo y los bancos exigían el endoso también en estos casos. Sin embargo, una resolución de la Superintendencia Bancaria de fecha del 15 de febrero de 1982 determinó que la causal falta de endoso como motivo para impagar o devolver un título no es válida cuando se trate de instrumentos recibidos para abono en cuenta del tenedor que los entregue. El endoso en blanco. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante, y en este caso el tenedor deberá llevar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero antes de presentar el título para el ejercicio del derecho en el que él se incorpora. En este tipo de endoso, el tenedor tiene 4 formas de poner a circular el instrumento.
La primera es colocar el nombre suyo a pie de la firma del endosante en el momento en que el título valor se haga exigible para poderlo cobrar al deudor. La segunda, colocar su nombre a pie de la firma del endosante con el fin de transferir el documento, teniendo en cuenta que en este caso, por el hecho de estampar su firma, se vincula cambiariamente. Y la tercera, que en el momento de transferir el título valor se coloque el nombre del tercero al cual se transfiere. Y la cuarta, de acuerdo con los usos mercantiles, es simplemente transferir el título valor sin colocar ningún nombre. La mera entrega. Bueno, la entrega es la forma de transmisión de los títulos valores librados al portador. En el título al portador no se figura el nombre del beneficiario y generalmente el espacio destinado al nombre del beneficiario se deja en blanco. Si después se rellena con el nombre de una persona determinada, el título valor cambia su naturaleza y pasa a ser a la orden. Y para que un título sea portador no es necesario que se estampe pues la mención del portador. Bueno, son títulos al portador los que no se expidan a favor de una persona determinada, aunque no contengan la cláusula al portador, si la transmisión se produciera por su simple tradición. O sea, y de acuerdo a esta norma, los títulos valores al portador se transmiten por la sola entrega, es decir, por la simple tradición y está legitimado para su cobro del mero poseedor. El aval. ¿Qué es y para qué se usa? El aval es una forma de garantía personal cambiaria aplicable a los títulos valores, llámese letra de cambio, pagarés, cheques, entre otros. Definición del aval. Como tal, el aval no tiene una definición clara por la ley, sino que como tal el Código de Comercio se refiere levemente a él. Y pues esto está expresado en el artículo 633 y habla de la siguiente manera. Y dice que mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de un título valor. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia también lo menciona y pues nos habla de que el aval supone como tal una declaración unilateral de voluntad que lo que hace es garantizar el pago de una acción cambiaria. Y pues esto se puede hacer consignado en un título de valor o por fuera del mismo. También se menciona que si el avalista firma el título, este ocupará la misma posición que el avalado, tanto en sus derechos como en sus deberes. Las partes que intervienen en el aval son tres. El primero es el librador, que viene siendo el acreedor o el beneficiario del título valor. El segundo es el librado, avalado o deudor, es el que adquiere la obligación con el acreedor. Y por último está el avalista o garante, que es el que se hace responsable si el avalado no cumple con su obligación. ¿Cómo se otorga o se constituye el aval? El aval se otorga según lo establecido en el artículo 634 del Código de Comercio, que señala que el aval puede estar constatado en el mismo título o por fuera de este. Y pues se puede también otorgar por escrito de manera separada. Y pues este deberá llevar la firma de quien lo presta. Y solo el hecho de tener esa firma en el título, cuando no se atribuye otro significado, se tendrá en cuenta como firma del avalista. Esto según la norma, pues que señala que la simple firma en el título valor, se tendrá como firma de avalista, o sea que si alguien coloca su firma, por ejemplo en una letra de cambio, esta quedaría convertido como avalista por expresa disposición legal. Y pues hay que tener mucho cuidado con ese tema porque el tema de la firma, porque esa firma significaría que esa persona estaría obligada al pago si el avalado o obligado no realiza, no se hace cargo frente a la obligación. El monto del aval o la garantía. Cuando una persona avala un título de valor, lo avala por el monto total de ese. Puede suceder el caso contrario de que se exprese de manera clara que la cantidad por la cual éste debe responder, que esto es según lo que nos menciona el artículo 635 del Código de Comercio, que nos habla de que se puede avalar un valor inferior al que figura en el título valor, pero pues se debe dejar una constancia del monto de que se avala, pues, y si no se hace, se presumiría que se avala por el valor total del título. Las obligaciones del avalista nos habla de que el avalista adquiere las mismas obligaciones que el avalado,
que esto es según el artículo 636 del Código de Comercio. Y al igual la Corte Suprema de Justicia, referente al artículo anterior mencionado, nos habla de que si la persona que se vincula al título y no se vincula con el avalado no tiene nada que ver. O sea, es decir, prácticamente que si el negocio u obligación referente al título de valor estuviese viciada de algún modo, o sea, errada o afectada, lo que pasa no tiene nada que ver porque el avalista debe responder de todos modos. O sea, que el título de valor avalado es independiente al negocio u obligación por la cual se presta la garantía. Esta misma sentencia nos menciona que el avalista responde en igual condiciones que el avalado u obligado principal, a lo cual se agrega que el tenedor del título, o sea, quien tenga el título, que generalmente es el acreedor, puede ejecutar al avalista, o sea, a quien, digamos, por ejemplo, el fiador, que es similar y ya entremos más a fondo adelante, se puede ejecutar a este sin previamente ejecutar al avalado, o sea, al deudor. El avalista, esto no tiene un beneficio de exclusión, sino que el tenedor del título puede demandar a cualquiera de los dos según su voluntad. Aquí entramos a un punto muy importante que le mencionaba anteriormente, y es que el avalista no es lo mismo que un fiador. Referente a que no es lo mismo un aval que una fianza, ya que el avalista se obliga a pagar el título de valor si el avalado no lo hiciera. El avalista puede asimilarse como un codeudor. Es muy similar en la medida en que asume sus obligaciones de manera solidaria e ilimitada, a no ser de que el aval esté expresado que es de forma parcial. Y pues como se mencionaba con anterioridad, quien tenga el título de valor puede mandar a cualquiera de los dos. O sea, puede mandar al avalista sin necesidad de antes de mandar al avalado. En cambio, un fiador lo que puede hacer es que puede exigir que primero se persiga al deudor principal. La indicación de la persona a la que se avala. Al construir el aval se puede indicar el nombre de la persona a la que se avala. Esto se hace con el fin de tener muy claro de tener muy claro la persona a la cual se le va a limitar esta obligación. Y pues esto es muy referente al artículo 637 del Código, que nos habla de la indicación de la persona que se está avalando. Y si no se indica de manera clara la persona que se está avalando, lo que va a pasar es que las personas que estén vinculadas al título se hacen responsables frente a esta obligación, llámese el girador, el aceptante, el endosante, entre otros.